Bueno, el tema que íbamos a comentar hoy es sobre un artículo y un libro de George Soros. El libro es muy conocido, ha tenido gran difusión, La crisis del capitalismo global, está en varios idiomas, incluyendo el castellano, y el artículo está solo en inglés, The Capitalist Threat, que es en el Atlantic Monthly que se publicó, y se me ocurre que tal vez es interesante las siguientes consideraciones para hacer este resumen, ¿no? Que es de un artículo mío que fue publicado en Perfiles de México hace algún tiempo. Primero comentar sobre la falacia de generalización, que es algo muy común en el sentido de que hay un buen deportista, digamos, y por el hecho de ser un buen deportista se le pregunta sobre la paridad cambiaria y se le pregunta sobre cuestiones genéticas y se siente en la obligación de responder, y desde luego que como todos somos ignorantes, solo que en temas distintos, resulta un bochorno esto. Pero muchas veces en los medios se considera seriamente, porque hay un buen jugador de fútbol, tiene que saber de medicina y de economía. Acá pasa esto con George Soros. A juzgar por su patrimonio es un empresario exitoso, pero a juzgar por sus opiniones, por ejemplo en economía, ratifica esa opinión de Einstein, que todos somos ignorantes solo que en temas distintos. En un prólogo que me hizo Jean-François Revel a uno de mis libros, que se llama Las oligarquías reinantes, Revel se detiene a hacer críticas a George Soros sobre temas económicos en un tema específico que ahora voy a mencionar. Incluso en este mismo tema de la falacia de la generalización aparecen algunas paradojas extrañas, como que muchas veces, no siempre, un banquero exitoso no sabe qué es el dinero, o un director de marketing no sabe qué es el mercado. Y así ocurre con una serie de profesiones, y también con cosas que usamos, con aparatos, no sé, dictáfonos, ordenadores, o cuando viajamos en avión, en fin, no tenemos la menor idea de cómo funcionan estas cosas que estamos utilizando, que en realidad, como señala Thomas Sowell, eso es parte de la civilización y de la división del trabajo. Si tuviéramos que aprender qué significa y cómo opera cada una de las cosas que usamos, y en las cosas que nos basamos, y cómo funciona la electricidad, porque prendemos la luz, en fin, no podríamos desarrollar lo que pensamos son nuestras especialidades. En este artículo de Capitalist Threat en el Atlantic Monthly hay algunos puntos que vale la pena destacar. Es largo el artículo, así que en fin, son muchos los puntos, pero subrayo esto. Primero, él sostiene que vivimos una economía global de mercado con demasiada competencia. A mí me parece, no sé, después cambiamos ideas con ustedes, que es un error de apreciación esto, porque si nosotros analizamos, por ejemplo, qué es lo que ocurría antes de la Primera Guerra Mundial, la participación del Estado en la renta nacional era entre el 3 y 8%, no había pasaportes, y había una serie de signos en cuanto a la limitación del poder político que no se cumplen actualmente, donde la participación del Estado en la renta nacional varía entre el 30, 40, 50, a veces 60%. O sea que los ciudadanos tienen que trabajar, digamos, de enero a agosto para el gobierno y recién de septiembre a diciembre para ellos. De manera que no es algo apropiado decir que vivimos una economía de mercado, y mucho menos sostener que hay demasiada competencia, porque está llena de cortapisas y de limitaciones por el gobierno en distintas intervenciones o intervenciones de muy diversa naturaleza. Incluso en esas cifras, no sé si Rosana, que enseña esta materia, está de acuerdo, pero a lo mejor
incluso hay cosas que ocurren y que no están dentro de esa estadística. Por ejemplo, si hay empresas estatales, esto aparece en la estadística, pero si en realidad, en lugar de haber empresas estatales, los gobiernos expropian el flujo de fondos, que es lo que habitualmente hacen, no aparece en esa estadística, sin embargo hay controles sobre esto. Lo que quiero señalar con esto es que esas estadísticas tienen limitaciones, que hay una serie de intervenciones adicionales a ese 30, 40, 50, 60% que en muchos lugares y en muchos países no aparece. Y ha habido, sí, una especie de crisis, si se quiere, en fin, no sé si es la expresión, pero un punto de inflexión en los años 90, donde creo que ya comentamos esto, donde ha habido muchos empresarios y muchos organismos internacionales que han sostenido que hemos entrado en la era de la economía de mercado, cuando los gobiernos que utilizaron en muchos casos las etiquetas de la sociedad abierta y los mercados libres, si uno ve las estadísticas del gasto público, del déficit fiscal, de la deuda, resulta que hay incrementos muy grandes, y también en el lado de los marcos institucionales en cuanto a la liquidación de la división horizontal de poderes y de los contralores en el sistema republicano, una enorme, como decíamos el otro día, creo, una farandulización del poder y una corrupción muy grande, reformas constitucionales para reelegirse y todo, que son los casos de Menem en la Argentina, Fujimori en Perú y Salinas de Gortari en México. Y hay muchos que han escrito sobre esto, entonces poniéndolos en los zapatos de gente que escribe desde el lado de la izquierda, vemos que hay críticas a eso que se ha dado en llamar neoliberalismo, que ningún intelectual serio se identifica con esa etiqueta, pero comprendemos esas críticas por el hecho de haber desdibujado y desfigurado tanto esto en los 90. También Soros, bueno, en la etiqueta esta de que estamos en una economía global de mercado, lo de la globalización, yo entiendo por globalización el eliminar todas las barreras internacionales entre las distintas naciones para permitir el movimiento de personas, de capitales, de bienes y servicios. Y yo creo que esto en gran medida, por lo menos, ocurre en nuestro mundo a pesar de los gobiernos y no como consecuencia de el establecimiento institucional, digamos, de la globalización. Y dentro de esto podemos destacar el progreso tecnológico, que creo que ha hecho mucho para saltearse las barreras establecidas por los gobiernos. Otro punto que señala Soros, y creo que lo hemos comentado acá en algunos de estos almuerzos, es el darwinismo social. Él dice que hay un incremento notable del darwinismo social con este exceso de competencia. Creo que señalábamos acá, no me acuerdo si era acá o en otra parte, que es una extrapolación ilegítima el hablar de darwinismo social, puesto que Darwin se refería a la selección de especies y no de normas, como es en la evolución cultural por una parte, y por otra parte, en Darwin las especies ineptas descalifican o liquidan las más competentes y más aptas, quiero decir, liquidan a las menos competentes y más ineptas. Sin embargo, en el caso de los procesos de la sociedad abierta, los más fuertes transmiten fortaleza a los más débiles como una consecuencia no buscada y a veces no querida, debido a las tasas de capitalización y el consecuente aumento de salarios e ingresos en términos reales. Y también vale la pena, porque lo pone Soros como algo original que comenzó en Darwin, y en realidad Darwin tomó la idea de Mandeville, donde por primera vez, un siglo antes, Mandeville desarrolla el concepto de evolución cultural, donde subraya esto de la selección de normas y lo que estaba diciendo recién de las tasas de capitalización. Y consecuentemente, con sus premisas y con este análisis, Soros critica las desigualdades de ingresos y patrimonios y la necesidad de redistribuir ingresos.
Y otra vez, yo creo que es importante señalar que lo relevante no es el bache, la brecha o la desigualdad de patrimonios, sino que todos puedan mejorar. Los grados de desigualdad, los deltas estos, van a estar definidos por cómo los consumidores quieren asignar sus escasos recursos, estableciendo la diferencia entre el rey del chocolate y el de las lapiceras o el de los cubiertos. Según ellos están asignando diferencias, y no son posiciones estas irrevocables. A través del cuadro de resultados se va reasignando en la medida que el empresario no da en la tecla, o se va reasignando en otra dirección en la medida que acierta con los gustos del consumidor. También Soros la arremete contra el laissez-faire. Yo siento especialmente esta cosa del laissez-faire porque mi casa en Buenos Aires, en San Isidro, se llama laissez-faire. Y mi casa en Colonia se llama Los Liberales, de manera que no hay forma de zafar ahí. Pero digamos, llevo una foto de Hayek ahí en casa con ese nombre que le gustó tanto, pero me parece que es importante recordar que, a diferencia de lo que señalan muchos sociólogos, incluso colegas economistas que ponen laissez-faire como sinónimo de estados caóticos, en realidad cuando se dice en los textos, o si no otro procedimiento es a la laissez-faire, quiere decir un escándalo y un desorden fenomenal, cuando en realidad, como todos ustedes saben, laissez-faire era un grito y un pedido de comerciantes que se dirigían al gobierno, que le pedían que los dejen hacer, que es la traducción del laissez-faire, actividades lícitas. Este es el sentido del laissez-faire. Yo creo que es una palabra que debería utilizarse más, es lo que queremos decir cuando estamos hablando de sociedad abierta, sistemas de laissez-faire, o sea que en esta instancia del proceso de evolución cultural, mientras pensemos que no hay ninguna otra cosa mejor que el monopolio de la fuerza, que habitualmente llamamos gobierno, que se circunscriba a las actividades de la protección de los derechos de las personas, y cuando se sale de eso de nuevo podemos hacer ese grito de libertad que es laissez-faire. Y hay un punto que demuestra su desconocimiento más absoluto, yo creo, del análisis económico en este artículo siempre, ¿no?, de Capital Street en el Atlantic Monthly, donde él dice que el mercado y la sociedad abierta deben equipararse a los modelos de competencia perfecta y de equilibrio. Esto es caer en la cantinela neoclásica que lamentablemente se enseña en muchas facultades, donde, como ustedes seguramente saben, dentro de los supuestos centrales de la competencia perfecta está el conocimiento perfecto de los factores relevantes. Si hay conocimiento perfecto, no hay arbitraje, porque precisamente en este es un proceso como de descubrimiento, la competencia empresarial, que está mirando y está conjeturando dónde los costos están subvaluados en términos de los precios finales para hacer ese arbitraje. Si hay conocimiento perfecto, se cierra ese arbitraje, no hay más arbitraje, no hay empresario y, como dice Hayek, no hay competencia. O sea, la competencia perfecta es una contradicción en términos. Y en este sentido, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero lo recomiendo muy especialmente. En la biblioteca fui el otro día y no estaba el libro, así que lo hice pedir con la venia del rector, que es Capitalismo Periférico de Raúl Prebisch. Esa es su historia o su autobiografía intelectual. Y es patético, pero es muy ilustrativo leer esto, ¿no? Como ustedes saben, Prebisch era de la CEPAL, keynesiano, intervencionista, no comparte para nada las ideas nuestras de la sociedad abierta, pero es muy interesante este libro porque él dice más o menos así, a lo mejor lo estoy sobresimplificando. Él dice, los mejores años de mi vida los pasé en la facultad, se estaba refiriendo a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, frente al pizarrón, con los modelos que hacían los profesores y todo cerraba, con los modelos de equilibrio y competencia perfecta, en fin. Salí a la calle, miré y vi que la economía real no tenía nada que ver con eso del pizarrón. Ergo, y acá viene un salto lógico, el intervencionismo estatal. Y el problema estaba en el pizarrón, el problema estaba en lo que se le enseñaba a los chicos y las chicas de lo que significan los procesos de competencia, y no situaciones estáticas. En ese sentido yo lo he citado a Hicks
y a Blaug. Y los dos, sobre todo Mark Blaug, la cita de Mark Blaug es muy interesante. Creo que está acá en la biblioteca porque yo lo usé para el prólogo que escribía la edición castellana de Man, Economy and State, que es el Tratado de Economía de Rothbard, ¿no? El primer tomo. Allí Mark Blaug dice algo así, cito más o menos textualmente: muy a disgusto y después de mucho tiempo tengo que reconocer que ellos, los economistas austríacos, estaban en lo cierto y todos nosotros estábamos equivocados, porque lo que nosotros entendemos por competencia y lo que les explicamos a los alumnos son situaciones estáticas. Estamos hablando de la llegada de un punto final, que como dice Hayek, dicho sea de paso, si ya se sabe cuál es el punto final, ¿para qué la competencia? Porque la competencia en el deporte, en la poesía o en la economía es precisamente para conocer, para aumentar nuestros conocimientos en ese proceso de competencia. Si ya lo sabemos, no es necesario abrir un concurso de poesía si ya sabemos quién es el mejor, antes de empezar, digamos, ¿no? Y hay un agregado, ya que lo mencioné a Rothbard, de gran interés. A mí me ha parecido de interés, veremos ustedes qué les parece. Pero Rothbard sostiene que se deriva de la idea del conocimiento perfecto el que la gente no tenga efectivo, porque tenemos efectivo, cash, en nuestros bolsillos para imprevistos. Si tenemos conocimientos perfectos no hay imprevistos, por lo tanto no hay efectivo, por lo tanto no hay dinero, por lo tanto no hay cálculo económico y no hay precios, y se derrumba todo con la idea del conocimiento perfecto. Ahora, en el libro, no me quiero exceder acá en el tiempo, pero en el libro, La crisis del capitalismo global, agrega otros puntos. Se detiene mucho en la inestabilidad de los mercados financieros y la necesidad de controlar esos mercados, el flujo de capitales internacionales, en fin. Se necesita regulación, sostiene que se necesita fortalecer instituciones como el Fondo Monetario y el Banco Mundial para ayudar o para transferir fondos desde países subdesarrollados a países, de países desarrollados a países subdesarrollados, cuando toda la literatura desde el costado liberal o de la sociedad abierta sostiene no solo la responsabilidad del Fondo Monetario y del Banco Mundial en esa cosa que se ha dado en llamar el tercer mundo, la corresponsabilidad que hay en la pobreza de gente gobernantes que convierten a sus países en pobres, estableciendo empresas estatales, controles de precios, controles cambiarios, en fin, todo tipo de desatinos que hacen que se fuguen los mejores cerebros, que se fuguen los capitales y, oh sorpresa, llegan carradas de dólares del Fondo Monetario y del Banco Mundial, cosa que estimulan esas políticas y las mantienen en el tiempo. Entonces, no me acuerdo si acá lo citaba alguna vez, pero Peter Bauer de la London School of Economics, Karl Brunner de Rochester, Melvin Krauss, que estaba en NYU, ahora está en Hoover, sostienen que no solo son responsables de esto, sino que hay que liquidar el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que son financiados coactivamente con los recursos de los contribuyentes, y que imaginémonos qué ocurriría si nosotros fuéramos estos gobernantes que estamos aplicando estas medidas y que se fugan los capitales y se fugan los mejores cerebros y nos cortan el crédito por completo. No tenemos ese apoyo financiero del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ni siquiera de las instituciones que hacen de paraguas para que bancos privados que nunca nos hubieran prestado, nos presten porque tienen ese paraguas protector del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Bueno, nos cortan el crédito. Tenemos dos posibilidades. O nos convertimos en un país civilizado y modificamos los marcos institucionales para atraer esos capitales que se fueron, esa gente que se fue, incluso créditos y préstamos sobre bases racionales, o seguimos siendo socialistas, tercermundistas, comunistas, en fin, intervencionistas, pero nos financiamos con recursos de La Habana, pero no de Washington. Es una cosa lamentable este espectáculo de lo que está ocurriendo y lamentablemente también George Soros lo apoya entusiastamente. Y aquí viene el punto de este prólogo a mi libro de Jean-François Revel. El punto que le hace de crítica a Soros es que
Soros marca y apunta el caso de Rusia actual como un ejemplo del derrumbe del capitalismo. Y Jean-François Revel muestra la ex nomenclatura y las mafias que operan, digamos, en Rusia, que no tienen ninguna relación con los mercados abiertos. Y cualquier crisis tenemos que estar atentos porque van a decir que es la crisis del capitalismo, siguiendo la línea de Soros. Yo no me acuerdo el nombre de la persona, pero me fue a ver a Buenos Aires, un ruso de apellido impronunciable, muy inteligente, creo que se llamaba André de nombre, el apellido no lo puedo repetir, que me lo mandaba Vladimir Bukovsky. Vladimir Bukovsky es muy amigo de Solzhenitsyn y de Sájarov, en fin, y él sostenía que después de Yeltsin estuvieron a punto de tomar el gobierno, amigos de Vladimir Bukovsky, en fin, liberales, pero que llegó al Fondo Monetario y le dio carradas de dólares a estos ex nomenclatura que se quedaron finalmente con el poder. Y por último, para cerrar esto, George Soros cae en el lugar común de endosarle la responsabilidad al liberalismo o al capitalismo de la crisis del 30. Solo recuerdo que en los años 20 los acuerdos de Génova y Bruselas produjeron una reforma del orden monetario internacional que llamaron patrón oro cambio, lamentablemente ese nombre, porque no tenía nada de patrón oro, pero lo que allí se establecía con bancos centrales recientemente creados, que las reservas iban a estar constituidas en dólares y secundariamente en libras, y la libra se dejó al poco tiempo, y establecer una ratio entre el dólar y el oro, que primero fue de 17 dólares la onza, después fue 20, después 25, en fin, lo más conocido es 35 dólares la onza. Y eso hace aparecer como que es un recibo el dólar a cambio de una caja de conversión por el oro, pero no es así, no se permitía esa conversión, lo cual abrió las puertas para que Estados Unidos emitiera el papel verde desaprensivamente, que creó el boom de los años 20 y luego el crack de los años 30 que arrastró a todo el mundo, o buena parte del mundo, porque buena parte del mundo estaba en ese sistema, que dicho sea de paso, al ingresar dólares en sus reservas permitía emitir la moneda local, así que una danza inflacionaria general. Precisamente la crisis del 30 se produjo como consecuencia de la irresponsabilidad en materia fiscal y monetaria contra los consejos de autores destacados como Ludwig von Mises, he dicho.